Menos mal que hemos decidido venir. Barcelona está preciosa. Tú lo estás más. Anda ya. Eres preciosa. Después de tanto tiempo y aún te parezco guapa. Igual que el primer día. Pues me conociste en mi peor etapa. Con las sudaderas horribles y los pantalones viejos. ¿Te acuerdas la primera vez que nos vimos? Allí estaba yo, haciendo mi trayecto de cada día, sin saber que me iba a encontrar a la chica de mis sueños. Y de pronto entró. La chica más guapa que jamás había visto. Me acuerdo de que conseguiste sentarte y estabas leyendo. ¿Qué era? Ah, sí, A Sangre Fría, la de Truman Capote, ¿no? Y de repente me miraste, con esos ojos tan penetrantes. Yo aparté la mirada un segundo, solo para volverla a poner de nuevo en ti. Me sonreíste, te sonreí. Y bueno, el resto es historia. Pues, ¿sabes que esa no es la primera vez que nos vimos? ¿Cómo? Ya nos habíamos visto antes. A mí se me había acabado la batería de los cascos, así que no tuve más remedio que entretenerme mirando a la gente. Y llegué hasta ti. Estabas leyendo, como siempre, y apretabas con pasión el libro. Pareciste guapísimo. Un chico inalcanzable para mí. Y entonces bajaste. Pensé que nunca más te vería. Pero el destino quiso lo contrario. Bueno, yo te vi unas cuantas veces antes que eso. ¿Qué? Sí, eras como mi novio del metro. ¿Y tienes uno en el bus también? Me alegro de que me hablaras aquel día. Yo también me alegro de nada. Va, pequeña acosadora. Nos perderemos el atardecer. ¿Cómo que acosadora?